Ya estamos de vuelta en esto que se llama La Choroteca. Les saludan Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón, como cada semana ya desde hace 20 semanas. Hoy hacemos el podcast número 20. Eso, 10. 20 podcasts y hemos hablado de todo y hemos visto una evolución muy interesante. Nos hemos inclinado ya por lo que es realmente una de nuestras pasiones, el análisis político, muchas veces desde los medios o desde el discurso. Y todo análisis no puede sustraerse de lo que es la competencia por el poder. Hablamos de lo político, de la política y de las políticas. Y en este momento la situación se presta para un estudio, para un comentario, una charla, un chacoteo, un choro sobre lo que es la oposición. El fin de semana vimos a integrantes del llamado Frente Nacional Anti-AMLO pasearse por las calles del centro de la Ciudad de México, donde pretendían hacer la toma del Zócalo por N cantidad de motivos que ustedes quieran. Y también esta semana pudimos observar un desplegado firmado por más de 650 personalidades de la academia, de los medios, que le piden esto tiene que terminar al presidente. ¿Hay oposición o no hay oposición? Enrique, ¿cómo lo ves? Pues muy interesante, Alex. Me parece que da para pensar y reflexionar. Vamos a analizar a ver qué tanto. Vamos a echarnos este trompo a la uña. Vamos a echarnos este trompo. Esto es La Choroteca. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. Pues ya estamos, amigas, amigos que siguen estas transmisiones. Les agradecemos mucho a quienes nos han escuchado, nos han reproducido desde cualquiera de sus dispositivos, ya sea celular, tablet, computadora, bueno, hasta quien se quiera robar el Wi-Fi para vernos, bienvenido. Enrique, pues hablábamos de esto de la oposición. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pinta para esto? Mira, de entrada me parece que habría que analizar qué entendemos por oposición. Me parece que ha tomado un curso raro la idea, concepto, política de oposición a nivel partidista. Se debe entender pues justamente como un partido o un grupo de partidos que no son los que están en el poder. Habría que entender también cómo vemos y analizamos la alternancia política, asunto que es nuevo si lo vemos desde el perfil histórico de este país en su trayectoria política. Este no ha sido un país en el que se haya caracterizado mucho la alternancia, sino hasta fechas recientes, insisto, hablando históricamente. Y a partir de ahí poder nosotros desglosar o entender qué es la oposición. Y creo que ahí es donde viene la confusión mayor. Es decir, la confusión viene porque en parte desde la presidencia se ha bombardeado en esta administración que la oposición no solamente son los partidos o aquellos que esgriman una postura desde un referente institucional, sino también a los ciudadanos. Y ahí es donde me parece a mí un poco pantanoso entender esto. Es decir, que se entiende por oposición a cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con lo que hace el presidente, y eso no necesariamente es oposición. Tienes que tener en alguna forma un tipo de organización política, el mejor ejemplo es el de los partidos, para poder llamarlo oposición. Y vemos que el presidente, con una facilidad a flor de lengua, suelta que quien no esté a favor de él, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, es pues un opositor a él, es oposición. Entonces no hay que confundir opositor a lo que dice el presidente con una verdadera oposición que pugne por el poder. Bueno, pero es que ahí también hay una cuestión, hay un elemento que creo que tenemos que también considerar para pensar en términos de oposición. Y me refiero a la cuestión de los ciudadanos que
desde la Constitución y no en fechas muy recientes, tendrá, bueno, en Yucatán el primer caso de una candidatura ciudadana se dio en el 2007, cuando gana la presidencia municipal de Jobaín, uno de los caciques hay que decirlo, uno de los caciques del pueblo, gana la presidencia, pero con una candidatura ciudadana. Y esta es una cuestión que se ha debatido mucho dentro de la cuestión democrática, qué tanto el ciudadano puede acceder al poder sin la estructura de un partido. Y si consideramos que en México ya es posible eso, desde el nivel más elemental, que es, o del nivel de gobierno más cercano a la comunidad, que es el municipio, hasta las gubernaturas y la presidencia, pues estamos ya ante un escenario diferente en cuanto a la oposición, porque si tienes, por ejemplo, ahí un Jaime Rodríguez, el Bronco, que sin ser miembro de un partido logró la gubernatura de Nuevo León, que es el primer gobernador que lo hace, sin partido, pues ya estamos en otros términos para entender a la oposición. Ya nos tenemos que salir de esa lógica tan simple, o bueno, la lógica que sí existía, teórica, temática, de decir, la oposición está en los partidos, que sí, gran parte de la teoría oposición política. ahí está, pero ahorita yo creo que ya se está dando ese cambio. Es un asunto de teoría política. Pero eso que tú dices es cierto, y me parece incluso saludable, porque muestra una evolución, una transición hacia otras formas democráticas. Sin embargo, lo que yo digo es que yo por tener una opinión en contra de lo que diga un gobierno, yo puedo no tener aspiraciones de gobernar ni de llegar al poder, y no por eso soy oposición. El tema es que el presidente a cualquier ciudadano que se manifiesta en contra le está llamando oposición. Entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Es que yo ahí sí le doy la razón al presidente. O sea, realmente... O sea, tú serías, si estuvieses en contra de él, mira, ¿tú serías un opositor? ¿Te asumes claro como un opositor? Sí, claro que sí, me asumiría como tal. Y te lo voy a decir. Puedes asumir opositor de algunas ideas, ¿no? De todo. Bueno, no, bueno, es que la oposición no necesariamente, es que aquí también tenemos que ver la arena política siempre cómo se compone. Y en la política sí, el ser oposición no necesariamente significa negarte a los acuerdos o negarte a que avance una política. Entonces, a lo que voy es esto, y voy a poner un ejemplo claro. La Coparmex desde hace muchísimos años, primero se asume como un sindicato empresarial. De entrada como sindicato, esa es la Coparmex. En segundo lugar, ha sido un actor político importante, quizá no con la estructura partidista, pero sí ha penetrado a los partidos para posicionar candidaturas, particularmente partidos como Acción Nacional, que se identifican mucho en cuanto a cuestiones económicas, temáticas y lo que gustemos, ¿no? El punto al que voy es este. La Coparmex desde el 2006, 2005, llevó a cabo un proyecto para monitorear cómo se estaban dando las elecciones, independientemente de lo que en esa época haya ocurrido, si metieron dinero para publicidad, si no metieron dinero, ellos tenían ya un proyecto político y lo llevaron a cabo. Y lo impulsaron y había esta cuestión, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una cuestión de que cada semana reunían a la prensa para decir cómo iban las campañas. Entonces, ya se generaban y se asumían como oposición en ese entonces al gobernante partido Acción Nacional y, bueno, o a favor de Acción Nacional en contra del PRD. Recordemos que el PRD traía un empuje fuertísimo en el 2006 que posicionaba precisamente a López Obrador. Y ya después, institucionalmente, la oposición como partidos políticos, pues sí tienen que cumplir esa función de cuestionar, de, si no ir en contra, poner una mirada muy clara sobre las acciones del gobernante. Pero es que ahí, Alejandro, hay otro equívoco. Por ejemplo, cuando hablan de contrapesos. La gente cree que el contrapeso viene de la oposición. No, señor. El contrapeso, para que sea tal, debe venir de dentro del partido, de dentro de quien está ahí. Por eso es contrapeso. Es entendible que quien está pugnando por el poder contigo va a decir discursos contrarios al tuyo. O sea, por ejemplo, un Porfirio Muñoz Ledo es un contrapeso.
Cuando él habla y critica, es un contrapeso. Es un contrapeso dentro del partido, porque los contrapesos democráticos están en los poderes de la Unión. O sea, pero es que el balance y el contrapeso sano está dentro del partido. El problema es que aquí, exceptuando a Muñoz Ledo, que está en la cuerda floja, así es como yo lo interpreto, en cualquier momento le jalan las orejas y lo tumban. Yo te diría, también es contrapeso. Por ejemplo, alguien que detesta a todo mundo, que es Noroña. Bueno. Es un contrapeso, pues dice lo que podemos no estar de acuerdo con él. Al interior, es que ahí volvemos a otra cosa. Loco, es un locazo, pero bueno, pero es desde adentro. Lo que diga Calderón es como de risa. De ahí, retomando el inicio de lo que tú decías, por eso es que estas noticias de Frena, a mí me parece sinceramente una posición ridícula, porque quienes se supone que son la contraparte, es decir, partidistamente, valga la cacofonía, es decir, los partidos de oposición, a mí no me parece ninguna oposición, ¿eh? O sea, pararse allá a decir ridiculeces cuando ya fuiste presidente, ya te tocó y luego como que quieres meter ruido, pero no metes ruido y dices más idioteces de las que tenías pensado. Entonces, ahí es donde viene el problema, o sea, que yo no encuentro una oposición real. Menos en los partidos. Habría que ver si, como tú dices, los empresarios lo son. A ver, no, pero a lo que, bueno, es que aquí creo que estamos hablando de otras cosas o confundiendo los términos, o no sé, pero bueno, para entendernos mejor. Yo sí creo que hay una oposición que surge desde la ciudadanía, que muchos años, por décadas, para que un ciudadano pudiera expresarse políticamente necesitaba la estructura de los partidos, y al interior de los partidos tenían que resolverse las controversias para obtener las candidaturas, para empujar hacia adelante. Eso funcionó durante muchos, muchos años, y de hecho eso fue el éxito del Partido Revolucionario Institucional, que logró confluir al interior de su partido todas las canalizaciones o todas las aspiraciones de quienes querían llegar al poder. Sin embargo, y es aquí donde yo hago el énfasis, las reglas del juego cambiaron. Desde que yo, ciudadano, tengo la opción de generar una alternativa política a quien está gobernando, puedo ser oposición. El caso más emblemático, pero no necesariamente de facto eres. A ver, Kumamoto en Guadalajara. Pero él se volvió político, Alejandro. Es que, a ver. Entró a la política. Somos animales políticos. Somos políticos, lo entiendo. Sí, okay. Pero en el término de partidos, de tener funciones. Bueno, a ver, espérate. Claro, ¿para qué quieres el poder? Bueno, ¿para qué quieres el poder? Para ejercerlo. O sea, sí, claro. A ver, y es que no nos confundamos. El hecho de que partas de la ciudadanía para llegar a un cargo político no te quita ni tu calidad de ciudadano, y el hecho de que seas político tampoco te hace malo. O sea, no estoy diciendo ahora, eso. El político es el que compite por el poder. Y desde que estés compitiendo por el poder, ya eres oposición, ya puedes ser oposición. Sí, pero una ama de casa que dice que no le parece lo que dice AMLO, no es oposición. O sea, no va por ahí la cosa. Ahí sí tienes toda la razón. O sea, el estar un profesor que está yendo en camión a su escuela y está encontrando, no es oposición. O sea. Claro que no. Pero cuando entras ya a la competencia por el poder, te vuelves oposición. Cuando entras ya y cuando tienes la posibilidad de entrar en esa competencia, eres un adversario y eres un opositor a un gobierno, por decirlo, a un político que está gobernando. O sea, y ahí Frena, independientemente de que dicen muchos disparates, que sí los dicen. Estaba yo revisando su página oficial. ¿Qué tienen? Ellos tienen, dentro de todo su desmadre, tienen un plan de acción. Digo, sí te puedes reír, o sea, es que sí está para que te rías, pero tienen un plan de acción, o sea, Wiley Coyote si quieres, pero tienen ahí su plan de acción. Y ellos lo primero que dicen es obligar la renuncia de AMLO, que lo veo, de aquí a la luna de ida de regreso, y mejor colonizamos Marte y a ver si pasa eso. No, si Peña Nieto no renunció, güey, ¿tú crees que AMLO se va a bajar? ¿Qué va a renunciar un presidente? Que le costó 12 años llegar. Mira, para que un presidente renuncie tendría que suceder muchas cosas. Primero tendríamos que vivir en los 70s. Y otro modelo democrático. Modelo democrático. Y ser Richard Nixon, representativo. No el representativo. Mira, y los presidentes donde más, donde sí se han hecho renunciar presidentes es en España, pero además ahí es un sistema parlamentario.
Sí. También en un sistema parlamentario como el inglés, también han salido primeros ministros. O sea, vamos, son distintos modelos de Son sistemas distintos políticos. modelos y Son contextos. sistemas políticos distintos. Pero bueno, vamos a quitar. Frena quiere que renuncie AMLO. No va a suceder. Pero después de que renuncie AMLO, dice, vamos a llamar a construir un frente para generar un gobierno y tener un candidato único. Bueno, y aquí es donde yo veo lo que va a estar interesante durante el siguiente año, 2021, con respecto a esto que llamamos oposición o no oposición. Concuerdo contigo y bueno, sí sería un disparate decir que porque yo me expreso en contra de el gobernante en turno, pues voy a ser opositor. No necesariamente porque no estoy compitiendo por el poder. Claro. Pero desde el momento mismo que me planteo la competencia por el poder, no vería mal que me consideren opositor. ¿Y claro. por qué cuando yo te decía, yo sí me considero opositor? Pues yo sí me considero opositor porque desde... ¿Vas a pugnar por la presidencia? Pues Yo no, voto pero sí. desde donde yo puedo hacer cosas, pues yo hago cosas en Sí, en el su sentido... momento uno se posiciona, ¿no? Así como cuando López Obrador iban a hacer las votaciones, pues uno se posicionó, ¿no? Pero es que, por ejemplo, si yo quiero construir una candidatura ciudadana, si yo digo, bueno, pues yo quiero que fulano de tal sea, y empiezas a trabajar estructuras, y empiezas a trabajar cuestiones de ese tipo, pues entonces sí puede ser opositor. Claro. Y no Sí, opositor necesariamente porque expreses nada más una cuestión, sino por las cosas que puedas o no puedas hacer para que... sería el caso, por lo que tú dices, Alex, con los intelectuales que firmaron. Mira, los intelectuales que firmaron, independientemente de que sean opositores o no, son críticos, ¿sí? Y el crítico lo que hace es precisamente eso, expresar una postura, emitir un juicio analítico con base o a la luz de lo que está sucediendo en la cuestión política, vamos a decirlo así. Entonces, si tú revisas el desplegado, estuvo firmado bajo la responsabilidad de Roger Bartra. Sí, Roger Bartra era tremendo uno académico, tremendo intelectual. de Quien lo los, de los, niegue o tiene algún problema de frustración o no está entendiendo de qué va. no, y ahí entre esos 650 nombres hay muchísimas cosas, incluso Ackerman, o sea, no sé si viste ese tweet de Ackerman que ya había matado a Patrice Stillman, que sí dice, no, hasta los muertos firman. Lo que no sabía el señor Ackerman, el doctor, esposo de la aguerrida, de la Robespierre, de esta administración, lo que no sabía Ackerman era que se trataba de un homónimo. Claro. Entonces, pues, obviamente le cayeron a palos en Twitter. Claro. O sea, imagínate qué triste cuando seas trending topic en Twitter se deba a que cometes una estupidez. O sea, yo siempre que veo ciertos nombres digo, ¿y ahora qué estupidez? Algún día nos puede pasar, ¿eh? No, nadie está O sea, exento de eso. O sea, Twitter es 10 veces casa el jabonero. Es Twitter. A ver, a mí lo que me llama la atención es las reacciones de la gente ante estos intelectuales. Primero que nada, la gente tiene que entender algo, que se les llama intelectual a toda persona, o así se le ha llamado, nos guste o no, a toda persona que trabaja o vive de lo que su intelecto le da. Escribe o investiga, es decir, no hace un trabajo manual como tal, o sea, no construye una casa o no diseña un plano, es decir, que sus ideas son las que le hacen productivo en el mundo de las ideas. Seas bueno o seas malo, porque luego, hay intelectual que te crees mucho. Bueno, es que trabajas de lo que piensas, por eso se te llama intelectual, no porque seas inteligente ni porque seas el mejor. Primero quitarnos de eso. Luego, hay gente de mucho peso, hay otra que ya se sabía desde hace tiempo, lo de Héctor Aguilar Camín, lo de Enrique Krause, lo de Jan Meyer, eso ya se sabe de hace mucho tiempo que comulgan un poco más con cuestiones de derecha y que un poco han tenido los problemas con López Obrador. Aún así, no nos olvidemos que en el caso de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín fueron fundadores de cosas importantes, entre otras del Colegio de Michoacán. Tuvieron mucho que ver con la relación que tenían con don Luis González y González, ya fallecido, pero que fue el mejor historiador que ha tenido México, incluso comparándolo como el creador de la microhistoria, para que se dé una idea. Pero también están otros que luego decía la gente, es que a un montón no los conozco, qué clase de intelectuales. Bueno, no los conocen porque no están en el medio académico. O porque no son científicos. O porque no son científicos, pero también está Lascano,
Entonces, ¿de quién va a negar el peso? Hoy por hoy, vean los números. Si les interesa, infórmense. Métanse a ver cuántos papers tiene, qué ranking tiene en el medio científico lascano. Entonces, entendamos que más allá de sus ideologías y de sus posturas, es gente que tiene un peso. Nos caen bien unos, nos caen mal otros, algunos están más ideologizados, otros menos, pero en esa enorme lista había gente de peso. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué firma esa gente? ¿O por qué llegó? ¿O cómo lo decidieron? ¿Cómo lo decidieron? ¿Quién sabe? Pero lo que les puedo apostar es que quien se atrevió a firmar es gente que se ha sentido atacada directamente en su libertad de expresión. Acabas de decir algo, híjole, la verdad que me llenó de miedo, ¿eh? O sea, fue una expresión y lo dijiste bien, pero sí es de temor lo que dijiste. Quien se atrevió a firmar. O sea, claro. Wow. O sea, claro, porque no a todos les llegó. No sé cómo se organizaron, pero ¿por qué digo se atrevió? Porque yo rematé después. Dije, es gente que se ha sentido directamente atacada. Pero eso es lo que y voy. Muchas de esa gente, justamente el punto está en esos que decimos, ay, son desconocidos. Justamente esos, los que sin ser conocidos firmaron, es porque sin ser conocidos se han sentido atacados. Se han sentido Enrique, vulnerados. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. La implicación, o sea, lo que viene detrás de esta expresión tuya fue lo que a mí me dio miedo, pues. ¿Por qué? O sea, de entrada... Porque hubo otro tanto que no se atrevió. Esto tiene que parar. Y en breves párrafos lo decían claramente. La conferencia matutina del presidente se ha convertido en una tribuna propicia para el linchamiento y que desde ahí mueve fuerzas para que la gente sea agredida. No solo en Twitter, o sea... todo parte de sus matutinas. Yo te lo he dicho a ti. Los periodistas deberían dejar de cubrirlo. Yo sé que no va a pasar, pero deberían dejar de cubrirlo. Si no lo cubren periodistas profesionales, lo van a cubrir otras personas que lo cubran los de él y que ellos den su versión. Bueno, ese sería otro tema, pero yo siempre he creído que hay que dejar de escucharle tanto. Mira, sí, hay que dejar porque él domina la conversación y te deja sin tema, como nos pasó el podcast pasado. Pero bueno, aquí la oposición es el tema. Y la oposición yo creo y pienso que primero que nada debe de organizarse. Y debe de organizarse no necesariamente en torno a un partido político. Sí hay un gran descontento, que sí lo hay, los números. Más del que se ve. Y más del que se piensa. Pero, y ahí está el gran pero, yo soy muy reticente a usar el pero bueno, ahí va. No hay una alternativa real para que en esta democracia que todavía es electoral se pueda atender el problema. O sea, no atender el problema, sino generar esa alternativa que en un proceso democrático electoral pueda ocupar los puestos de poder. Y concluyo la idea. Mientras no se tenga esa alternativa, las cosas van a seguir igual, oposición o no oposición. Y la oposición, por eso yo decía y hacía el énfasis en los ciudadanos, y en esta fuerza, estos intelectuales, estos 650 intelectuales, entre mujeres y hombres, que suscribieron ese documento. De hecho, yo en Twitter dije, lo suscribo. A mí no me preguntan, pero yo sí lo suscribo. Y no es porque sea intelectual, sino porque pues, yo quería suscribirlo, pero bueno. No, pero te dedicas a un trabajo intelectual. Pero déjate de eso, no eso. A lo que voy es esto. Ahí hay una plataforma, un trampolín, que si se utiliza correctamente, puedes generar esas alternativas que le den un rostro ciudadano político a quienes puedan ocupar los cargos de elección, que finalmente, si no cuajan en un partido, por lo menos podrán cuajar en una alternativa política hacia lo que está ocurriendo. Que ya los enmarañamientos que vienen después son otro tema. Y yo creo que, pues, yo por mi parte ahí lo dejo, Enrique. No sé tú, algo que agregar. Sí, no hay mucho que agregar. Concuerdo contigo. Mientras no haya, desgraciadamente, en este sistema una organización con fondo y que además se vaya construyendo, va a ser muy raro. Va a ser muy raro que un ciudadano pueda lograrlo. No difícil, pero que logre
vencer al poder, va a estar difícil. Y bueno, y Frena realmente, pues es un buen chiste. Es un buen chiste. Frena es de pena. Es de pena. Sí, pero bueno. Es un buen chiste. En fin. Y no me burlo de quienes se No. Pero hay que decirlo. La forma como lo hacen no está mal. Analicen lo que están haciendo. Está mal. Sí. Bueno, se despiden de ustedes Enrique Rodríguez, Alejandro Pulido Cayón. Esto fue La Choroteca. Hasta luego. Nos vemos. Share, like, por favor. Compartir, suscribir. No se olviden, suscríbanse. Más vale pedir que robar. Chao. Bye.